Bueno, vamos a pedir que Dios nos dirija esta mañana en el estudio bíblico, que sea Dios hablando a nuestro corazón. Yo creo que es el momento más importante en nuestras vidas, darnos cuenta que el Señor permite cosas como las que vivimos en este momento para volver nuestro corazón a lo más importante, a lo que Él hizo, la familia, la iglesia, su palabra, y esto es sumamente importante entender. Amén. Y oremos. Padre Celestial, queremos agradecerte en esta mañana por la vida de cada uno de mis hermanos que están ya conectados, amado Padre. Y también pedirte, amado Dios, que bendigas de alguna forma a los hermanos que por razones que solamente tú sabes no pueden conectarse. Yo te ruego, Dios, que bendigas sus vidas, que este tiempo tú estés guardándolos, siempre protegiéndolos, dando la paz que realmente necesitamos cada día. Y te pedimos tu gracia y tu misericordia en cada momento, Señor. Padre amado, gracias por tu bondad, gracias porque en Cristo estamos seguros, así dice tu palabra, y proclamamos esa verdad sobre nuestras vidas, porque no hay algo más grande, más importante que reconocer que en Cristo estamos bien, en Cristo estamos seguros. Y podemos decir como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te alabamos, Padre, por darnos esta esperanza y esta certeza, esta seguridad de que no es un azar, parte de un plan y un propósito maravilloso. Gracias por tu bondad en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Disculpará nomás, aquí tengo la facilidad y la bendición de estar en casa y hay agua caliente. Muy bien. Entonces, quiero invitarles a ustedes a ir a la palabra de Dios. Y vamos a Colosenses, capítulo 1, verso 27. Vamos al libro de Colosenses. Vamos a la epístola a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, verso 27. Colosenses 1, 27. La palabra del Señor dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Es repetir hermoso esto cuando dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria del misterio entre los gentiles. Debemos recordar que toda la historia del Antiguo Testamento está enfocado en los israelitas como pueblo escogido de Dios. Pero en el Nuevo Testamento Dios extiende su amor y su lleno de gracia a los gentiles. Y los gentiles que estábamos completamente distantes a las bendiciones del pueblo de Israel, Dios en su gracia y en Cristo Jesús
nos dio también a nosotros y a ser partícipes de las riquezas gloriosas que eran prometidas a la nación de Israel. Porque la mayor riqueza que el pueblo de Israel tenía y la promesa era la venida de su Mesías para salvarlo y para darle gloria y darle bendición a este pueblo. Los gentiles antes en el Antiguo Testamento no tenían ninguna promesa. Pero ahora en Cristo dice que nosotros hemos sido también participantes, nos hace partícipes y ahora somos salvos y disfrutamos en el hecho de que Cristo Jesús es nuestra plenitud. Porque en Cristo está la plenitud de Dios. Si Cristo es su plenitud, lo más grande, lo más hermoso de todo esto es que yo tengo una certeza, una acción vivencial segura día tras día. Estar en Cristo es estar en el centro de la plenitud de los planes de Dios. En Cristo está todo lo que nosotros necesitamos. Y hay un hecho real aquí. Es que si Cristo está en nosotros, nosotros también estamos en Cristo. Hay una relación tan profunda, tan perfecta en la obra de Cristo, es que cada creyente, cada pecador salvado por la gracia de Dios, una profunda. Y es que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Entonces, Cristo se encuentra en la mitad de usted y usted en la mitad de Cristo, puesto que el Hijo amado de Dios ha llegado a ser el Señor y el dueño de nuestra vida. Amén. Y esto es sumamente importante comprender, ¿no es cierto? Primera de Juan 1:16. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y veamos el testimonio de Juan el Bautista refiriéndose al Hijo de Dios, y cómo él concebía la vida de su Salvador, de su Mesías. Vamos a Juan capítulo 1, verso 16. Amén. Dice, el versículo 15, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Y el verso 16 dice, porque de su plenitud, ¿qué dice? Tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿No es cierto? Y es interesante esto. En Él tomamos toda la gracia. Toda la gracia. Efesios capítulo 3, verso 19. Vamos al libro de Efesios, capítulo 3. Y veamos el testimonio de Juan el Bautista. Efesios capítulo 3, verso 19. Efesios capítulo 3, hablando acerca ya de la vida cristiana, el hecho de vivir la vida. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, les dice, leamos el verso 18 para entender mejor el contexto. Dice, verso 17, leamos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y el verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de ¿qué? De Dios. No la plenitud de la vida, de esta vida, sino de la plenitud de Dios. Porque si Cristo está en nosotros, la plenitud de Dios debe estar en nosotros. Y ese es un misterio que a veces nos cuesta a nosotros comprender y aceptar el hecho de que en nosotros habita la plenitud de Dios. Pregunto ahora, si Dios es el centro de nuestra vida y es la plenitud máxima, ¿habrá lugar a la depresión en este tiempo? ¿Donde tenemos que quedarnos en casa, hacer las otras cosas que nosotros antes no lo hacíamos, que estaban descuidados, que eran opcionales y que ahora llegan a ser una elección inminente, dedicarnos a la familia, que ha sido abandonada por esa tendencia, esa carrera loca que hemos estado nosotros viviendo por las cosas de esta vida, ¿no es cierto? Por pagar las cuentas, por asistir a programas, por nuestra vida social, por todos esos detalles que la vida, que este mundo quiere que nosotros también nos ocupemos. La plenitud de Dios está en nosotros. Vamos al capítulo 4 del mismo libro de Efesios, el verso 13, y veamos lo que nos dice la palabra de Dios, que nos dice Dios en ella, ¿no es cierto? Dice de cada hijo de Dios, que somos la iglesia del Señor, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nunca alcanzaremos esa medida, a menos que por fe la tomemos como un hecho y una razón de la vida, que Dios está habitando en nosotros y que Él es suficiente en todo momento. No importa las circunstancias, en Él estamos completos y en Él debemos encontrar una satisfacción verdadera y real. Eso es algo que no va a suceder a menos que la creamos a Dios. Hay muchas veces donde nosotros tenemos un sentido religioso creyendo en Dios, pero no creyéndole a Dios. Creerle a Dios es hacer de su palabra escrita el valor para vivir cada día, creyéndola. Y hay muchas circunstancias que nosotros vimos donde necesitamos que la palabra de Dios llegue a ser una realidad, una fuerza, un poder en nuestra vida que nos permita direccionar nuestro caminar. No nuestros pensamientos ni con lo que el mundo quiere, sino que sea Dios con su palabra guiando nuestros pasos. Según lo que nos dice este principio, no necesitamos nada más para estar satisfechos, estar completos. Cristo es nuestra completa suficiencia, porque tenemos en Él todo. Nosotros estamos preocupados qué comeremos y qué beberemos mañana. Es una de las preocupaciones que a los cristianos nos preocupa y parece una preocupación legítima. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, miren a las aves del campo, no siembran ni cosechan, y mi Padre los alimenta. Luego al final dijo, vosotros sois mucho más importante que aquellos pajarillos. Les dijo, miren a las plantas del campo.
a esas flores hermosas. ¿Cómo Dios los viste? ¡Qué colores! Ahí, y eso usted me puede contradecir que no es esto. Dios ha vestido a las plantas y a las flores de hermosos colores. Y son plantas que mañana se marchitan y se terminan. Y el Señor diciendo a los suyos, dijo, vosotros valéis mucho más que eso. Dios le dio mucho más, ha dado mucho más que eso. Si creyéramos realmente que Dios va a proveernos y va a suplir nuestras necesidades en este tiempo, descansaríamos en este hecho y cada día le daríamos la gloria y la honra a Dios. Los creyentes estamos en una unión vital con aquel que es la plenitud de Dios, el que ha suplido con todo lo que pueda tener un hombre jamás. Si usted tiene a Cristo, ¿cuánto más gozo necesita? ¿No es Él el gozo de su vida? ¿No es Él su gozo? Juan 15, 11. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 11. Al Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 11. Vamos a leer, amén. Jesús está hablando a sus 12, a los suyos, a los que encargó todo el ministerio de conquistar al mundo con la palabra. Y les dijo estas cosas. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuánta falta necesitamos de alegría y gozo en este tiempo? Si disfrutemos de ese hecho, de irnos en la plenitud de Dios, en esa comunión vital, a la esencia de los propósitos de Dios, que ahora usted tiene que dar en casa, es su familia, ¿no es cierto? Usted no diría, ¿y ahora qué hago? Estamos preocupados y nos damos cuenta que hay pocas cosas que hacer en la casa. No, hay muchas cosas que hacer, hermanos. Lea la Biblia, lea un buen libro, ayude a cocinar, ayude en la limpieza, haga ejercicios. Hay un montón de hábitos abandonados que necesitamos retomarla y que a veces nos cuesta volver a retomarla y disfrutar del gozo que Dios nos dio. Y no crea que a los discípulos estaba hablando de estar viviendo, riendo a carcajadas. El gozo que habla del Señor es una actitud que viene de creerle a Dios. ¿No es cierto? No tiene que ver con chistes groseros, maliciosos, no. Tiene que ver con el gozo de creerle a Dios, de que Él es suficiente. Y a través de eso tener relaciones con los demás miembros de la familia que trae alegría. Gracias a Dios que hoy estamos en casa en este momento y nos ha guardado. Y otro motivo bien grande es de interceder por aquellas personas que están sufriendo la enfermedad que hoy afecta a la nación. Y por eso necesitamos dedicar tiempos para reconocer este hecho. En Cristo tenemos gozo. Si tenemos a Cristo, también cuánta esperanza más necesitamos. ¿Acaso Cristo no es nuestra esperanza? ¿No? Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. Vamos a 1 Timoteo. Versículo 1. Vamos al verso 1. Pablo escribiendo a su hijo Timoteo les dice: para el mandato de Dios y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. ¿No usted necesita una esperanza más que Cristo? ¿Se da cuenta? No, tenemos todo.
Recuerde, Cristo está viviendo en usted. Amén. Si tenemos a Cristo, ¿cuánta paz necesitamos? Efesios capítulo 2, verso 14. Efesios capítulo 2, el verso 14. Dice, porque Él, ¿quién? ¿A quién se refiere? A Cristo. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. Si es que se diera un conflicto entre la familia en la casa, ¿necesita otra paz? No, Cristo es la paz, porque Él es capaz de solucionar los problemas que tenemos. ¿Estrés por conflictos internos? No, porque Él ha llegado a ser nuestra paz. Él es nuestra paz. Amén. Entonces, si tenemos a Cristo, ¿necesitamos otra paz? No, debemos creer absolutamente que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Si tenemos a Cristo, ¿cuánto más consuelo necesitamos en tiempo de tristeza? ¿Necesitamos algún consuelo extra? No. ¿Cuánto poder más necesitamos? No. Todo tenemos en Cristo. ¿Cuánta más sabiduría necesitamos? Sabiendo que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría de Dios y del conocimiento. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 3. Vamos otra vez al libro de Colosenses capítulo 2, verso 3. Colosenses capítulo 2, el verso 3. Colosenses capítulo 2, el verso 3. Dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En él está escondido. Y el versículo 4 dice, y esto lo digo, escuchará bien, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. No hay un discurso humano que puede persuadirnos después de saber que en Cristo nosotros tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Necesitamos algo más? Teniendo a Él, a Jesucristo en nosotros, ¿no nos da seguridad? ¿No nos da certeza y confianza? Teniendo a Él, ¿cómo es que a veces decimos, algo me falta? Si tenemos a Él siempre en todas las cosas, tenemos todo lo que necesitamos, todo lo suficiente, ¿no es cierto? Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 8. Vamos a Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Pensando en las cosas que necesitamos, Dios no se olvidó de mostrarnos que en Él tenemos todo, teniendo todo lo suficiente en Él. Amén. Dice el verso 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Recuerde, cuando hablamos de la gracia, ¿de dónde viene esa gracia? ¿No viene de Cristo? ¿No está en Él la gracia, la plenitud de toda la gracia, la suficiencia de la gracia? Abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Una realidad dicha en todas estas cosas. Es que no da el que tiene, da el que quiere. Da el que tiene un corazón para dar y bendecir a los demás. Maravilloso esto. ¿Dónde empieza esta razón de ser agradecido y ser generoso, amoroso, dadivoso? En el aprendizaje que encontramos en Efesios 5:1, donde dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Todo el ejemplo, toda la acción de nuestra vida en estos días debe estar guiado, debe estar dirigido por el ejemplo que Dios nos ha dado en Cristo. Cristo ha llegado a ser nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestra inspiración, nuestra motivación para hacer todas las cosas. Porque en Él tenemos todo. Él es nuestra plenitud. En Él estamos seguros. Gloria a Dios. En Él estamos seguros. Mi amado hermano y mi amada hermana, qué gozo, qué alegría, qué bendición, mis amados hermanos, es tener a Cristo dentro de nosotros. No hay mayor cosa. No hay mayor gloria que un pecador, un mortal en la tierra pueda vivirla, que tenerle a Cristo morando en nosotros. Porque Cristo morando en nosotros es esperanza, es nuestra esperanza de gloria. En Él estamos completos. Él la necesidad que no tenía. Debemos creerla. Recuerde que Pablo dijo que por fe andamos, no por vista. La fe es la acción de creerle a Dios. Es de tener una convicción cierta de que si hacemos lo que Dios quiere, lo que Dios dice en su palabra, se va a cumplir a plenitud sus promesas. Mis amados hermanos, qué privilegio poder reunirnos esta mañana y juntos estudiar la palabra y ver que más allá de lo que nosotros a veces tenemos en mente, Dios desarrolló un plan perfecto para salvarnos y guiarnos en el proceso de nuestra vida. Y no estamos, amados hermanos, aquí en esta tierra viviendo este momento por error de la vida. Doy gracias a Dios de que he sido testigo de ver en tiempos difíciles la mano poderosa, la mano amorosa, la mano protectora de Dios sobre cada uno de nosotros. Y alabo a Dios, porque ustedes, mis amados hermanos, están seguros en casa. No salga, no tiene que salir. No tiene que salir. Proteja a su familia. No haga lo que muchos hacen y dicen: no necesito protegerme. Dios en su palabra advierte que cuando Dios manda algo, el sabio se aparta del peligro. Y que bueno, amados hermanos, gracias a Dios por sus vidas. Qué privilegio de poder compartir esta mañana con ustedes. Doy gracias a Dios porque estos días ha sido tan bueno estar en casa, estar con mi familia, ya que la mayor parte del tiempo pasamos en el trabajo, en los estudios y en las otras actividades y nos vemos a veces poco tiempo. Y nos damos cuenta que sí es posible vernos 20 horas y no morirnos y gozarnos y saber que Dios es nuestro sustentador.